Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, enmarcarles, opinarles sobre las cosas que ocurren a nivel español o a nivel internacional, que nos parece que es forzoso que tengamos que conocer, tanto ustedes como naturalmente nosotros, para podérseles explicar. Nuestro compromiso es hacerlo con dos premisas: la valentía y el rigor, al mismo tiempo. Una cosa sin la otra produce un mal periodismo. Es más, tenemos otro compromiso, el que la gente que viene aquí a opinar para ustedes, invitada por nosotros, lógicamente, lo hace con un criterio fundamental de libertades. Aquí no viene nadie con un argumentario, como a veces se ve algún político que va atendiendo los temas de forma industrial, como le dicen que tiene que atenderlos. No, aquí la gente que viene pues opina lo que cree sobre las cosas. En algunos casos ya les advierto que no les van a gustar esas opiniones, en otros les van a gustar mucho. Luego habrá quien haga de ellas un uso propio. Pues perfecto, para eso está la televisión en libertad, que es lo que nosotros les planteamos. Esto no es una Telepedro, todo lo contrario. Aquí queremos pues conocer lo que pasa, valorar lo que pasa y que todo el mundo saque sus propias consecuencias, porque entendemos que los espectadores que tenemos son muy inteligentes y son libres. Eso es fundamental. Bueno, empezamos hoy nuestro recorrido en el Reino Unido, donde se ha producido una cosa bastante curiosa. La número 2 del gobierno progresista de Starmer en el Reino Unido ha tenido que dimitir. Esta señora se llama Angela Rayner y ha tenido que dimitir porque, pues tal vez mal asesorada, esto no se sabe ni lo van a tener en cuenta, porque la política en el Reino Unido es así de taxativa, ¿no? Tú has hecho mal esto, tú tienes que dimitir. ¿Qué hizo mal esta señora? Pues haber disfrazado parte del pago de impuestos que tenía que cubrir a la corona por la compra de una vivienda en la ciudad costera de Hove. Esta viceprimera ministra del gobierno resulta que era una figura de referencia de la izquierda en el gobierno laborista de Starmer. Ella dice que el error fue involuntario, porque compró el piso en el mes de mayo y pagó lo que le dijeron sus asesores que tenía que pagar. Sin embargo, en el mundo anglosajón, los consejeros de ética son muy importantes y ellos establecen el rasero, y los consejeros de ética le han dicho a su partido que tiene que tener estándares más altos y que esa explicación, aunque actuara de buena fe, no es adecuada. Conclusión: tiene que dimitir. Y así lo ha hecho hoy la número 2 de un gobierno como el del Reino Unido, con un futuro político bastante prometedor, al parecer. Pero claro, aquí los errores se pagan. Eso no es como el gobierno que tenemos en España. Ahí va muy en serio con estas cosas. Bueno, del Reino Unido y de sus problemas políticos que han resuelto por la vía del track, vamos a estas reuniones que están teniendo lugar ligadas a los compromisos franco-británicos para establecer un cuerpo de voluntarios que garantice a Ucrania su seguridad, el envío de tropas, digamos, voluntarias al escenario de Ucrania una vez se alcance la paz, y con el objetivo, pues ya saben, como antes hacían los cascos azules, en este caso pues Rusia no lo permitiría, pero que haya un cuerpo compuesto por una veintena de países dispuesto a acudir en el momento en que sea preciso para distanciar los dos ejércitos en conflicto, en este caso en Ucrania. Vamos a verlo. Paso histórico en París. 26 países se comprometen a enviar soldados a Ucrania cuando haya paz. Ha sido uno de los anuncios tras la reunión de la coalición de voluntarios. Macron, en un tono serio, anunciaba que este movimiento pretende disuadir a Rusia de una nueva invasión y no es una escalada contra el Kremlin. Francia, Alemania, Italia y Polonia serían algunos de esos países que ayudarían a Ucrania con infraestructura militar. Pese a que no hay muchos detalles, las primeras informaciones apuntan a 3 ejes. En un primer momento se enviarían más armas y logística. En un segundo paso, tropas europeas por si hay que entrar en combate. Y por último, la supuesta protección del ejército estadounidense. Washington aclarará en los próximos días su participación en esta propuesta para Ucrania. Putin invita a Zelensky a viajar a Moscú, mientras que afirma que las tropas occidentales serán un objetivo legítimo en Ucrania.
Y en Francia, uno de los países más favorables al envío de uniformados a territorio ucraniano, la ministra de Sanidad afirma que es parte de la anticipación preparar a los hospitales franceses para acoger a miles de soldados heridos en caso de guerra. Mientras tanto, en Ucrania siguen los combates. Kiev avanza por los oblasts de Kharkov y Donetsk, y Moscú en la región de Sumy. Bueno, y hay que tener muy en cuenta los movimientos de tropas que hace Estados Unidos. Lo vimos el otro día con respecto a Venezuela y hoy lo vemos por el envío de cazas a la zona de Oriente Medio. Algo va a pasar, aunque no sepamos muy bien qué. Estados Unidos y Venezuela continúan tensando la cuerda. Esta vez el país de Maduro ha contraatacado al ataque del pasado martes de Trump a una narcolancha venezolana con varios aviones sobrevolando un buque de la Marina de Estados Unidos. Así lo confirmaban desde el Pentágono. Hoy 2 aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, en el que parece que ninguno de los dos países tiene pensado frenar. Es más, Nicolás Maduro ha anunciado para hoy una gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas de la Milicia Nacional Bolivariana. Durante todo el día van a ser ustedes convocados para lo que hemos determinado el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de toda la Milicia Nacional, y van a ser convocados los reservistas a todo nivel. Se espera que se sumen más de 8 millones de ciudadanos venezolanos, para lo que ya aseguran servirá para mejorar el sistema nacional de defensa ante las amenazas de Estados Unidos. Bueno, y relacionado con la actualidad en Oriente Medio, el fracaso, el hazmerreír, diría yo, de la flotilla organizada por Ada Colau, por aquella Stenberg de triste recuerdo, una flotilla que debía salir de Barcelona, pero a las 2 horas hacía mal tiempo, que volvió, pero que luego salió de no sé dónde, la mitad de los barcos ya habían desaparecido. En fin, una especie de sinsentido global que viene a decir pues que ni el apoyo era para tanto, ni el propósito era tan firme. Nos lo cuenta Natalia Fernández. El pasado domingo pusieron rumbo a Gaza una flotilla de barcos pro-Palestina. En total, 30 embarcaciones, liderada por la exalcaldesa Ada Colau o la activista Greta Thunberg. Su objetivo, entregar ayuda y desafiar a las autoridades israelíes. Una flotilla que esa misma noche, la del domingo, regresaba al puerto de Barcelona por las malas condiciones climáticas para, a partir del lunes a primera hora, partir, eso sí, con 5 barcos menos. No serían las únicas bajas. Tras partir de Barcelona, harían una parada en Islas Baleares por problemas técnicos y otras 7 embarcaciones se quedaban en tierra. En total, prácticamente la mitad son las que aún siguen con la expedición. La fecha marcada para llegar a Gaza es el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General de la ONU. Antes, en Túnez está previsto que lleguen barcos de Venecia y Génova y reunirse un total de 60 embarcaciones. Desde Israel ya avisan que toda embarcación que llegue será detenida para encarcelar a sus integrantes y ser considerados como parte de un acto terrorista. Pero ¿cuál es realmente el fin de esta flotilla? Han salido a la luz vídeos como estos que van a ver, en los que parece más un viaje de verano entre amigos que un viaje humanitario. La idea de partir y regresar por mala climatología también parece que cuenta con poca preparación. Ojo, porque una de las embarcaciones en la que va Ada Colau ya la señalan como un barco que anteriormente se usaba para traficar droga y que podría ser alquilado por 6.000 euros al día. Y nuestra primera entrevista en el día de hoy, la doctora Carmen Bautista, que ya me acompaña aquí. Muchas gracias por venir y por contarnos lo que ahora van a poder escuchar todos ustedes. La doctora Bautista es especialista en gastroenterología, en nutriología y también en los asuntos bariátricos de la Clínica Vieco de Madrid. Bueno, mire, a mí me ha extrañado muchísimo porque he visto que ustedes, los especialistas del mundo de la obesidad, tienen previsto el día 8 de septiembre un congreso en la Universidad de Oxford, con lo mejor de lo mejor, lo más especializado, los más avanzados y todo esto, y que, pues eso, se vaya a celebrar en español. Me ha llamado muchísimo la atención. ¿A quién tengo que felicitar? Gracias primero, Xavier, por la invitación. Bueno, es una coincidencia de que ahora en Oxford haya 2 sesiones por primera vez que reúne a muchos médicos
prestigiados científicos que son hispanoparlantes. Yo he tenido la suerte, la ventaja de aprender, yo soy peruana de origen, de formarme en Madrid con referentes mundiales en Barcelona, así como en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, hay muchos maestros, prestigiados médicos, expertos en endoscopia bariátrica, que lideran el avance científico y la innovación para tratar la obesidad, que es una pandemia que afecta a casi el 25% de los adultos en España y al 40 o 50% cuando hablamos de sobrepeso con obesidad, que nos reunimos cada año en Oxford en un idioma que es el inglés, en la Universidad de Oxford. Este año han tomado a bien que haya dos sesiones por primera vez para que los maestros se sientan a gusto en nuestro idioma nativo, de poder debatir el conocimiento científico, llegar a conclusiones que ayuden a todos los que sufren de esta terrible pandemia como es la obesidad. Usted, que es especialista en el asunto, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno decide tratar de combatir la obesidad? Supongo que me va a decir que aléjense de las dietas milagro, eso por supuesto, ¿no? Claro, cuando hablamos de la obesidad tenemos que pensar que esta es una enfermedad crónica, incurable, recurrente y muchas veces mortal si no se le trata. Y lamentablemente aquí y en todas partes del mundo todavía no hay un sistema de salud que acoja el tratamiento a tiempo y preventivamente de las complicaciones mortales de esta pandemia. Hablamos de que la obesidad predispone a muchas enfermedades como la diabetes mellitus o tipo 2, la hipertensión arterial, el hígado graso que puede ir a cirrosis y más de 12 tipos de cánceres, aparte de otras enfermedades como la enfermedad por reflujo, etc. Entonces, tenemos que pensar en que esta enfermedad hay que tratarla desde un punto de vista multidisciplinar, con un equipo de expertos que se empiece por estudiar a cada paciente, porque ya sabemos ahora que aparte de la genética que influye en estos pacientes para que sufran de estas enfermedades, influye también la epigenética, es decir, el ambiente. Y tenemos que conocer en cada paciente qué tipo de obesidad. Ya podemos llegar a ese nivel de precisión en esta era de la medicina de precisión que tenemos en este siglo. Podemos con cada paciente identificar cuáles son las causas subyacentes, que normalmente son más de una. No es culpa del paciente padecer de sobrepeso o obesidad y hay que tratarlo en forma preventiva para evitar que lleguen esas complicaciones mortales. Decía que infelizmente ningún gobierno puede sufragar o ninguna sanidad costea este tipo de tratamientos y muchos lo tratan como si fuera un tema estético o hacen sentir culpable al paciente que sufre de obesidad. Supongo, me acojo a eso de la prevención, supongo que lo inteligente sería empezar a chequear eso cuando uno es joven. Claro, por supuesto. Y ahora cada vez hay un auge, aumento de la obesidad infantil aquí y en todas partes del mundo. Por lo tanto, hay mucho por hacer, pero estamos muy convencidos los médicos que luchamos contra esta pandemia en que unidos podemos ayudar. Y es parte fundamental tu trabajo de invitarme a poder hacer abogacía por los pacientes que sufren de esta pandemia. Bueno, por cuestión de salud, más que por cuestión estética, hay que cambiar de hábitos y eso te lo tiene que recomendar un nutricionista, ¿no? Con médicos especialistas que trabajamos, nutricionistas, especialistas en nutriología, psicólogos que tratan la obesidad, esportólogos, cirujanos que ayuden a unos casos de obesidad que tienen que operarse, llegar a estos tipos de tratamientos que no son definitivos, son tratamientos que hay que seguir a lo largo de la vida de este paciente para llevarlo a un peso ideal para evitar estas complicaciones mortales. Dígame, esto de los tratamientos bariátricos sin cirugía, cuéntemelo cómo funciona. Vale. Tenemos de un 100% de pacientes que sufren de sobrepeso o obesidad, lo primero que insistimos es cambios en los estilos de vida, es decir, aconsejar dieta con ejercicio. Pero ya se sabe que solamente el 20% de los pacientes que tienen obesidad pueden mejorar y llegar a un peso adecuado para su talla, y 80% fracasan a la dieta, eso ya está demostrado. De estos pacientes que fracasan y se les ofrece cirugía, porque es lo que estaba popularmente y científicamente demostrado que les ayudaba, solo el 1% acepta una cirugía bariátrica, es decir, resección del estómago para adelgazarlo, la famosa manga gástrica, o hacer bypasses gástricos. Eso es cirugía. Entonces,
hay un 99% de pacientes que deberían tener un método para ayudarles a cumplir la dieta, que es el objetivo, que el paciente se adecue a una dieta, donde nace este campo de la endoscopia bariátrica. Es decir, hacemos un artificio de disminuir el tamaño del estómago sin corte, sin cirugía. Uno de ellos es el balón intragástrico, que puede ser colocado endoscópicamente, o coser el estómago, suturar como un sastre sin cortar la tela a través de la boca por endoscopia. Eso se hace aquí en España, en Madrid, en Barcelona y en todo a nivel nacional por médicos cada vez más entrenados. Y es más, hablando de la innovación y de la ciencia en España, hay un balón hecho en España, el famoso balón Estela, que ya se comercializa. Es hecho por un maestro mío, el doctor Ramón Abad, en Barcelona, y se comercializa. Es decir, que en España tenemos no solamente los expertos que lo colocan, no solamente las unidades de bariátrica, sino también hay ciencia y empresa que apoya al desarrollo de estas tecnologías que están aquí y en todas partes del mundo, cada vez más aceptadas y con un nivel de evidencia científica que respalda su efectividad, su eficacia y sobre todo su seguridad. ¿Cómo son los porcentajes de éxito de esta no cirugía que establece pues, un balón, lo bariátrico, digamos? La endoscopia cirugía, al igual que con la cirugía, tiene éxito cuando se trata en unidades que son multidisciplinares. Todos los pacientes tienen que tener un seguimiento y eso da el éxito de estos tratamientos. Es decir, una vez que se reduce el estómago, sin cirugía, colocando un balón o con suturas endoscópicas, hay que hacer el seguimiento nutricional, pero es más fácil para un paciente con un estómago reducido, con una capacidad gástrica reducida, cumplir y adecuarse a esa dieta y poder mantener a lo largo del tiempo el peso que se pierde y sobre todo no reganar el peso. Y esto se hace en unidades capacitadas que tienen también psicólogos que trabajan en los factores que influencian al paciente, con nutriólogos, con esportólogos. Es decir, el éxito es similar a los que usan cirugía bariátrica, según los últimos reportes de evidencia científica que manejamos con las federaciones internacionales de tratamiento de la obesidad que existen. Doctora, ¿y en la inflamación del abdomen puede tener un efecto la microbiota? Por supuesto. Cuando hablamos de los genes que predisponen a obesidad, también ya sabemos que la epigenética, es decir, los factores externos que influencian sobre estos genes, la microbiota es el que comunica nuestras células del intestino con el cerebro. Y cuando hay una alteración dado por una serie de factores externos, esta microbiota puede llevar a acúmulo de gas, de aire, de gases, que también pesa e influencia en aumentar los trastornos y también el por qué elegimos o no cierto tipo de comidas, por qué tenemos ciertas conductas alimentarias. Es todo un mundo nuevo de la epigenética que estamos llevando como pionero para dar dietas que influencien y que ayuden a las personas a manejar mejor su salud nutricional, cuidando la alimentación. Tal vez ese congreso en Oxford que empieza el día 8, ¿no? En la Universidad de Oxford empieza este lunes sí. al 10 y va a contar con referentes mundiales de todo el mundo. Tal vez ahí se podrá ver qué países llevan ese tipo de tratamientos más adelantado que otros, ¿no? ¿Qué impresión tiene usted sobre eso? Antes me decía que en España hay gente que está muy en vanguardia de todos estos tratamientos, pero ¿dónde están más desarrollados? Hay mucho avance científico en Norteamérica, en Latinoamérica, en Brasil y aquí en España, por supuesto. Hay referentes mundiales. Yo he tenido la suerte de trabajar con un maestro, el doctor Gontrán López Nava, que trabaja en Madrid, en Barcelona con el doctor Román Turró, el doctor Espinet, que son líderes mundiales, son referentes mundiales. En Brasil, el doctor Manuel Galbao Neto, son los KOL, los líderes que investigan y hacen ciencia en Clínica Mayo, por ejemplo. Hay médicos maravillosos como el doctor de Ecuador, que está ahora en Clínica Mayo, Andrés Acosta, que ha estudiado la genética de la obesidad. Ya sabemos ahora que hay 4 tipos de obesidad: obesidad cerebral, obesidad intestinal, obesidad metabólica, por estudios de genes. Y todo este avance se va a poder brindar a los demás médicos que asistan a través de las intervenciones de estos prestigiosos médicos que nos acompañan cada año. Esta es la 6ª edición en Oxford, para poder debatir y
Luego hacemos consensos nacionales y mundiales que se dan a todos los médicos que trabajan en esta lucha contra la obesidad, y cada vez hay más médicos que quieren participar de esta lucha. Estas especialidades deduzco que tienen un enorme futuro, ¿no? Por supuesto, porque cada vez más la ciencia avanza y lamentablemente, como te decía al inicio, la obesidad es una pandemia. No hay país que no tenga este problema de salud pública que es el sobrepeso y la obesidad y sus complicaciones mortales. Doctora Bautista, pues le agradezco mucho que nos haya acercado a un mundo del que pues normalmente la gente tiene poco conocimiento, la verdad, ¿eh? Le deseo mucha suerte en ese congreso, en español en Oxford ya es un punto ganado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, insisto, por estar aquí. Yo tengo que hablarles de otra pandemia que asola en este caso nuestro país, que es la droga. Lo de la droga es un tema en el que me tienen que ayudar. Yo quiero que ustedes me ayuden a hacer que de la droga se hable con naturalidad en el mundo de la política. Que los partidos políticos que suelen hacerlo del avestruz, enterrando la cabeza en la arena y pasar del problema, se mojen proponiendo cosas, las que ellos crean oportunas, naturalmente, pues penas más largas, pues medios nuevos y mejores para que las fuerzas del orden repriman las operaciones del narcotráfico, operaciones tal vez financieras para que este país no sea un paraíso en cuanto al blanqueo del dinero del narco, o tal vez pues juzgados especializados o blindajes específicos de una zona que se vea que desde el espectro de la nacionalidad en España pues esté comprometida, por ejemplo la zona del Estrecho, y sobre todo que permita o le dé la vuelta a algunos cambios sociales que me parecen preocupantes. Por ejemplo, que buena parte de nuestra juventud elija la cosa difícil que es buscar empleo y colocarse en la sociedad y trabajar, elija la droga, elija el trasegar fardos de las embarcaciones cuando cruzan el estrecho, o trapichear o tener plantaciones de no sé qué sustancias en el pueblo más remoto de España, porque hay por todas partes. ¿Qué podemos hacer juntos? Pues conjurarnos en que queremos que los partidos no pasen de largo y no consideren esto como hasta ahora un delito contra la salud pública. No, mire, esto es un delito que conspira contra la seguridad de los españoles y sería bueno que lo atendiéramos como tal. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues yo, humildemente, enseñarles casos diariamente de operaciones que tienen lugar en España y que son claras y definitivas y rotundas, como demuestran estas imágenes. En primer lugar, hoy nuestro recorrido por la droga nos lleva a una operación que ha tenido lugar en Madrid durante este verano. Han caído 17 puntos de venta de drogas con 43 detenidos durante el verano en una macrooperación contra la droga tan solo en la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid nos vamos a ir a Galicia. En Galicia han hecho más o menos lo mismo, una macrooperación, esta vez dirigida contra la cocaína. Y en Galicia, pues esta operación contra la coca ha generado la detención de 19 ciudadanos, que tampoco está mal, ¿eh? Así es que, como ven, esto está por todas partes, así que, como ven, esto nos ofrece páginas periodísticas que normalmente pues, se conocen aisladamente, uno se fija cuando toca algún lugar que conoce o cuando afecta a algún pueblo en el que ha estado o alguna ciudad donde vive. Pero esto es un fenómeno global, entiéndanlo así, y estamos en que no importa que el lugar sea pequeño, o sea Inés, en Pontevedra, no importa que el lugar sea grande, da igual, estamos absolutamente penetrados por este fenómeno que es el narcotráfico, el negocio de la droga en nuestro país, que es tremendo y hay que darle respuesta. Como hay que darle respuesta a las familias que sufren por tener alguno de sus miembros que padezca la enfermedad ELA. Y bueno, pues esto les hemos hablado de ello reiteradamente. Estas familias siguen sin cobrar las ayudas que les ofreció la Cámara del Congreso en una ley y tal. Todo esto está en el aire. ¿Y por qué está en el aire? Pues, amigo, eso no lo sabe nadie. Ahora nos lo va a contar Marta de Santiago. La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, ha lanzado una nueva campaña para recordar que los pacientes siguen necesitando ayuda un año después de la entrada en vigor de la conocida como Ley ELA.
La asociación denuncia que sin dotación presupuestaria, el 85% de los ciudadanos continúan recayendo sobre las familias y las propias asociaciones. Solo en 2024, Adela atendió a más de 953 pacientes y 134 familiares, ofreciendo desde apoyo psicológico hasta material básico como sillas de ruedas, camas articuladas o sistemas de comunicación. Y no solo eso, la asociación prestó hasta 1.562 productos de apoyo y 151 horas de formación especializada a cuidadores, familiares y otros profesionales. La actriz Almudena Pascual, premiada este año como Mejor Actriz Revelación, se ha sumado a la campaña para rendir homenaje a su madre, fallecida por ELA, y a todas las familias que ponen sus vidas en pausa para cuidar a sus seres queridos. El comunicado insiste en que aunque la ley fue aprobada por unanimidad, la realidad de los enfermos sigue siendo la misma. 3 personas mueren cada día sin haber recibido la ayuda prometida. Y en fases avanzadas, los costes anuales pueden superar los 110.000 euros. Por todo ello, Adela reclama la urgente dotación presupuestaria de la ley y hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana para que los enfermos de ELA puedan tener una vida digna. Necesitamos fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y cuidadores cada día, porque la ELA no espera. Te seguimos necesitando. La asociación reclama que se habilite financiación urgente para que los pacientes puedan acceder a fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y cuidadores especializados. Por toda esta situación, Adela insiste, sin dotación presupuestaria real, la ley ELA sigue siendo una promesa incumplida y los enfermos de nuestro país continúan en la misma situación que hace un año. Lamentable. Bueno, y permítame que intente convencerles de algo que parece por otra parte obvio, y es que nosotros tenemos la voluntad de ser una correa de transmisión que permita que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros circulen hacia el conjunto de la sociedad española y lleguen a cada vez más ciudadanos de nuestro país. Si puede ser a todos, mejor. Para ello necesitamos y les pedimos su apoyo. Para ser más poderosos, llegar a muchos lugares donde ahora no se nos ve en abierto y de forma gratuita, no es solo por televisión de pago. Ya sé que muchos pues lo hacen en territorios donde no tenemos demasiadas facilidades, pero aspiramos a llegar a más y más ciudadanos inmediatamente, lo antes posible. Esa es la mejor manera de trasladar esas ideas compartidas, hacerlo a tono individual, en las vacaciones, con los compañeros de trabajo, la familia, aquella cuñada que vota al PSOE y tal. Eso es muy complicado, no avanzamos. Hay que ir de una manera más fácil y cómoda, y para eso nos tienen a nosotros. Y nosotros les tenemos a ustedes para que nos apoyen y nos permitan conseguirlo. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis político. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Las 8 y un joven minuto de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero será, lógicamente, presentarles a nuestros invitados. ¿Por qué? Porque si no, pues como ya los conocen, pues tal. Pero yo me siento en la obligación. Marcela Rigía, que me sonríe aquí después de un verano en Galicia fantástico, ¿no? Sí, muy bien, muy buen verano. Abogada, por el norte. Y ya la conocen todos por sus intervenciones en este y en otros programas de la casa. Don Ricardo Ruiz de la Serna, ¿qué decirle? Yo en la guardería ya iba con Ricardo Ruiz de la Serna, luego me aventajó un poco, sobre todo en la cosa de los idiomas, porque hay pocos en España que hablen fluidamente el mandarín o el serbocroata. ¿Ha aprendido estonio? En eso estoy, ¿verdad? No es fácil, no es fácil, ya le digo yo que no es fácil. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo echándote de menos, Xavier.
echándote de menos. Mira, cuando tú veas las conexiones en el verano y tal, el que se conecta de Estonia, ese era yo. Claro. Entonces, cuando veas las direcciones IP, el que sale de Estonia, ese era yo. Bueno, la cosa es que ya le he dado una pista sobre por qué a los españoles les pican los mosquitos tanto en el mundo escandinavo. Y ahora me tendrá que decir si tengo o no tengo razón. Creo que sí que la tengo por experiencia propia. Vamos a lo que vamos. Primer asunto de la tarde. Hoy se celebraba la apertura del año judicial en unos momentos de tensión inusitados. Yo tengo para mí, se lo he contado varias veces, que la tensión la produce y favorece a los intereses de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque cuando uno arma ruido y genera dudas sobre si hay jueces que hacen política en su juzgado o no, eso beneficia al que no tiene argumentos en el juzgado. Si aplicáramos la máxima aquella latina del qui prodest, aquí saldría señaladísimo Pedro Sánchez. Eso lo demuestra que el gobierno en pleno haya secundado esas manifestaciones, timoratas manifestaciones, que vienen a reducir el crédito de la justicia española y no a mejorarlo, como sería la obligación de cualquier gobierno de este país. ¿Cómo ha ido el año judicial? Pues ha intervenido Álvaro García Ortiz, ha utilizado parte de su perorata para autojustificarse, autojustificar por qué estaba presente en el acto. Le han aplaudido muy poco, apenas algunos patas negras del mundo del socialismo y, es verdad, algunos vocales llamados progresistas del Consejo del Poder Judicial, pero un tono general de frialdad. Se ha producido el acto, ha terminado el acto y más no hubo nada que diría aquel. Pero en cualquier caso, sí ha habido unas declaraciones, lo esperable, de Isabel Perelló, de la presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que como ya nos hiciera partícipes cuando tomó posesión de su cargo, pues ha venido a defender el trabajo judicial y sobre todo algo muy de sentido común. Cuando uno critica decisiones judiciales, tiene sus mecanismos previstos en la ley para pedir que le cambien el juez o para recurrir decisiones ante otros tribunales. De modo y manera que la crítica en los medios de comunicación o en las entrevistas en Televisión Española del presidente del Gobierno están fuera de lugar. En eso ha sido bastante contundente la señora Perelló, una señora a la que habría que recomendar, yo no entiendo nada de cómo manejan las señoras el pelo, pero habría que recomendarle el uso de algunas horquillas. Lo digo porque, bueno, lo van a ver ustedes ahora a continuación, que reproducimos alguna de sus frases en el acto y luego lo comentamos. Una pincelada, un breve comentario. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pasado por encima su situación, su condición de procesado por un delito de revelación de secretos. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Se trata de un hecho insólito durante el discurso del acto procesal. El máximo representante del Ministerio Público ha pedido máximo respeto a la función de la Fiscalía Española y al trabajo de todos los fiscales. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española, al trabajo de todos y todas las fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. La presidenta del Congreso General del Poder Judicial ha querido aprovechar el acto de apertura del Poder Judicial para plantar cara a los políticos del Gobierno que atacan a quienes imparten justicia. Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Perelló no ha ocultado la preocupación que generan las reformas que el Gobierno quiere aplicar en el acceso a la carrera judicial, la conocida como Ley Bolaños. Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la carrera judicial y que generan una legítima preocupación en la judicatura. Ese necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. De esta manera se garantiza unos jueces independientes
Unos jueces que actúan con plena autonomía personal, pues solo deben su acceso al propio mérito personal. Bueno, yo decía lo del pelo porque cuando el pelo oculta la cara parece que uno quiere cubrirse por un velo, ¿no? Marcela, ¿cómo has visto esto de la resolución técnica del acto que ha roto como un melón en dos a la justicia en España, los progresistas y los conservadores? Bueno, los que creemos en la justicia y los que no, porque ya no es una cuestión de progresismo o conservadurismo, ¿no? Yo comparto la preocupación que comparten muchos ciudadanos de que hoy en día no hay seguridad jurídica ni garantía jurídica, y menos con un fiscal general del Estado que está procesado y continúa en su cargo. El hecho en sí, el acto en sí, pues tiene unos protocolos y obviamente pues tiene que estar el fiscal general del Estado, porque a la fecha no ha sido inhabilitado y tiene que informar sobre pues, las cuestiones relativas a la justicia, y determinados miembros de nuestra nación como Su Majestad el Rey o la Presidenta del Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pero es lamentable, es vergonzoso que tengamos que ver esta situación, y sobre todo que este señor venga a hacer una mención en su speech de por qué, de justificar su presunta inocencia o no sé, o su proceso judicial. O sea, esto es lamentable, esto no se ha visto en la historia de ninguna democracia reciente, ni menos europea, y esto, la verdad que a todos los que nos dedicamos a la justicia nos deja en una situación muy, muy lamentable, porque no hay ninguna garantía ni del Estado de Derecho ni de la justicia en sí, vamos. Sí que hay un precedente, ¿eh? En el año 96 se produjo en el que un equivalente a la señora Isabel Perelló, en aquella época presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, dijo e hizo que tanto el ministro como el fiscal general siguieran el acto, pero en la primera fila de invitados, no en la presidencia. Que eso cambia mucho las cosas y aquí no han tenido valor para tanto. Así Ricardo. Tratemos de entender lo que sucede, lo que esto significa. Hay por una parte una ofensiva del gobierno y del Partido Socialista en un sentido más amplio para hacerse con el control de la justicia, que es uno de los valladares que todavía tienen frente a sí para garantizarse la impunidad. Y esa ofensiva contra la justicia tiene varias dimensiones. Alguna de ellas que he mencionado, como es el caso del acceso a la carrera judicial, que va a permitir la entrada por una puerta más fácil que la de la oposición a muchas personas. Iba a decir a muchas personas sobre las cuales puede haber sospechas de afinidad política, porque al final lo que la presidenta estaba planteando era que el juez que accede a la plaza mediante una oposición solo debe a su propio mérito el haberla conseguido, y esto es una garantía de independencia, es una garantía de imparcialidad. Pero no es el único plano en el que se está librando la batalla por la justicia. Aquí hemos hablado muchas veces del peligro que tiene que se haga cargo de la instrucción, de la investigación de las causas penales el Ministerio Fiscal. Y esto le da a la presencia del fiscal general del Estado en el acto un plus, porque precisamente quien estaría a cargo de las investigaciones penales, si la reforma que propone el ministro Bolaños sale adelante, sería Álvaro García Ortiz. Luego hay otro detalle, iba a decir una maldad, pero creo que es una maldad que tiene cierta pertinencia. Yo te digo que había aquí más investigados hoy que en muchos juzgados abiertos desde el 1 de septiembre, ¿no? En funcionamiento desde el 1 de septiembre, y que habiendo tanto magistrado de lo penal y tanto juez de lo penal, también sería lógico que algún investigado tuviera que haber. Lo que pasa es que hay otra dimensión, Xavier, que ya no es únicamente jurídica. Si en estas mismas circunstancias se dieran en cualquier proceso, el abogado defensor estaría en condiciones de decir: oiga, el Ministerio Fiscal no ha tenido la investigación, no ha tenido la independencia a la hora de realizar su investigación, a la hora de formular acusación, a la hora de lo que sea. Porque al final lo que está sucediendo es que el prestigio de la institución se está viendo socavado. Y esto es algo que se está dando con todas las instituciones en las que el Gobierno ha metido la mano. Se ha dado con la Fiscalía General del Estado, se ha dado con la Abogacía del Estado, con la Agencia Tributaria, con la Policía Nacional. La UCO resiste, pero la UCO resiste frente a las presiones del Gobierno, no gracias al Gobierno. Se ha dado con la Administración General. Es decir, ya ha llegado un momento en el cual todo aquello que hace el Gobierno es susceptible de ser politizado y es sospechoso de estar politizado. Y por eso es paradójico que sea el fiscal general del Estado el que ve su presencia como una prueba de confianza en la justicia. No. Es una prueba del intento de controlar la justicia y del intento de hacerse con la justicia. Que, como tú has mencionado con mucho acierto,
es algo que el Partido Socialista intenta siempre que está en el poder. Desde tiempos de Felipe González, porque las ofensivas contra el Poder Judicial no son nuevas. Tú y yo nos acordamos de Marino Barbero, por supuesto, y fiscales, Eduardo Fungariño, por ejemplo. Es decir, llega un momento en el que, cuando algo se ha dado en tiempos de Felipe González y se ha dado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, acuérdate de las presiones respecto de la negociación con ETA, respecto del Bar Faisán, y cuando se da con Pedro Sánchez, hay un modus operandi, como se dice en penal, que ya no es una veleidad de un determinado político que está en el gobierno, sino que es una forma de gestionar el poder, porque al cabo de un tiempo el Partido Socialista necesita garantizarse impunidad de aquello que hace. Bueno, yo la verdad es que estoy pensando que todo obedece a una estrategia de tierra quemada. Todo obedece a una estrategia de que cuando dejas de tener argumentos para defender la inocencia de un fiscal general que parece que pudo haber cometido un delito de violación del secreto de un ciudadano, pues te queda muy poco recorrido. El único recorrido que tienes y que tiene una utilidad, tal vez para él, para Pedro Sánchez y su gobierno, es sembrar la duda sobre que haya jueces que actúan políticamente en sus tribunales. En este caso estamos hablando del Supremo, que son palabras mayores, pero bueno, pues esto también puede servir para el juez Peinado, para la juez de Badajoz, etcétera. Y claro, eso va en contra de algo que es el sentido de Estado que tiene que tener un gobierno, el prestigio de este país, la confianza que los ciudadanos tenemos en la organización judicial, que en algunos casos será mucha y en otros será poca, pero que desde luego que desde el gobierno se socave es terrible, porque ya solo falta eso. ¿Qué pasa? No. Yo creo que esto es lo que le faltaba a la justicia. O sea, hablando desde un plano procesal y luego analizando la situación en cuestión, yo creo que el 90% de los ciudadanos, por desgracia, y no por la labor de los jueces, sino por la falta de medios, no confían en la justicia. Y no confían en la justicia porque la justicia es lenta, la justicia es cara y la justicia no da los resultados deseados. O sea que al final, cuando abocamos a un cliente al proceso judicial, la realidad es que se complica todo bastante, ¿no? Partiendo de esa base, claro, si a la vez sumamos que tenemos los tentáculos de Sánchez, como bien apuntaba Ricardo, en todas las instituciones y muy en particular en el Tribunal Supremo y ahora con el tema del fiscal general del Estado, con esa pregunta retórica que soltó ya hace un año o dos de quién depende de la Fiscalía, ¿no? O sea, eso ya genera todavía muchísima más desconfianza en el ciudadano. Nadie tiene seguridad jurídica de lo que puede pasar cuando uno accede a los tribunales, salvo para los políticos. Para los políticos sí que está en los tribunales para salvarles, ¿no? O esa es la sensación que nos da, porque tenemos en el Tribunal Constitucional cómo se han echado para atrás los seres, tenemos ahora el tema de la amnistía. Entonces, claro, eso a los ciudadanos de a pie dice, aquí hay una justicia para unos ciudadanos de primera y otros de segunda, ¿no? Pero también hay que destacar la labor de jueces como el juez Peinado o el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo manteniendo su independencia, que muchas veces no llega a los ciudadanos, pero la realidad está ahí, ¿no? O sea, son jueces valientes que están sacando adelante la instrucción de las causas y que están asediando al gobierno de alguna manera, aunque no lo saquen el resto de medios de comunicación. Mira, Xavi, a veces para entender el presente nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado aquí. La infradotación presupuestaria de la justicia, la falta de personal en los juzgados, la terrible situación de buena parte de las sedes judiciales que hay en España. Y fíjate que en esto se da tanto en el territorio que depende directamente del Ministerio de Justicia como en los territorios que dependen de las comunidades autónomas. La creciente tecnificación de una administración de justicia que se dota de medios insuficientes. Aquí en España tenemos distintos sistemas de gestión procesal, distintos sistemas de notificaciones, distintos criterios a la hora de tramitar los procedimientos. Es decir, hay una serie de problemas que aparentemente se deben solo a la gestión, pero que si profundizamos forman parte de una voluntad política, que es que la justicia funcione lo mínimo para que los problemas tarde, mal y nunca se resuelvan, pero no funcione lo bastante bien como para evitar la impunidad de ciertas cosas. Tendemos a pensar en el penal, y el penal es importante, pero hay otras cosas que condicionan la vida del ciudadano o de los ciudadanos, como son el administrativo, cualquiera de los espectadores puede pensar en la dificultad que supone impugnar una multa, el derecho tributario más en particular. Hay que pensar que la mitad de los pleitos, y en algunas estadísticas más de la mitad de los pleitos que se libren contra Hacienda, los pierde Hacienda, los pierde la agencia tributaria.
podríamos pensar en el laboral. Es verdad, los despidos van algo más ágiles, pero como te toque un ERE, como te toque la impugnación de un ERE, tu situación puede perpetuarse en la indefinición jurídica un año o más si hay recursos. Todo esto es para decir que lo que estamos viendo ahora, esta situación terrible en la que nos encontramos, de ataques a los jueces, de ataques a la UCO, de politización del Ministerio Fiscal, es parte de un fenómeno mucho mayor que lleva dándose mucho tiempo. Tú planteabas, Xavier, que aquí hay una voluntad, es decir, y ciertamente la hay. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo la justicia haya caído o se haya visto en esta situación? Y admitámoslo, de la justicia no se habla lo suficiente, se habla de los juicios. Se habla de si una persona es imputada, investigada, antiguos imputados, o si ha sido procesado, si va a juicio, lo absuelven. Pero no hablamos lo suficiente de cómo transforma la justicia la vida de los ciudadanos. El fenómeno de la ocupación me parece evidente. Y fíjate que tiene una dimensión penal, pero tiene también una dimensión civil. No se habla lo suficiente de esto, no se habla lo suficiente de que para el ocupa, incluso si finalmente lo desahucian, el año y medio o 2 años que ha ganado, le han salido gratis. Y si además resulta que es insolvente, va a tener incluso abogado de oficio. Y eso te pasa igual si miras el tema de la droga o, por supuesto, o los menores. Cuidado, bueno, no me saques los menores, que eso tú sabes, Xavier, me has puesto la muleta. La justicia de menores es de todas donde menos justicia se hace. La peor. Y para la víctima que sufre la agresión a manos de un menor, si hay algo que la justicia de menores no es justicia. Está claro. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos y continuamos. Bueno, tras este repaso a la parte política habrá que hacer también un repaso, si no, pues no haríamos bien el trabajo, sobre la parte técnica de lo que dice la memoria de la Fiscalía en lo que toca a la criminalidad. Según la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado citada por Álvaro García Ortiz al abrir el curso judicial en el Tribunal Supremo, aumenta la violencia entre menores y en 2024 marcó un récord de 4.408 causas archivadas por menores de 14 años, una cifra nunca antes registrada. A esto se suman las agresiones sexuales que alcanzaron los 2.940 casos y los homicidios que crecieron un 18%, llegando a 120 expedientes, un récord histórico. Las lesiones superaron las 12.500 denuncias, muchas vinculadas a bandas juveniles y a la normalización de la violencia entre adolescentes. Por primera vez se contabilizó el acoso escolar, 1.196 casos, la mayoría contra la integridad moral y más de un centenar motivos por odio. La violencia doméstica entre menores también preocupa, son 888 expedientes, un 10% más que el año anterior. Los fiscales advierten que el acceso temprano a la pornografía está marcando la conducta sexual de los adolescentes. Más de la mitad confiesa que intenta imitar lo que ven en esas pantallas, pero hay un punto aún más delicado. Los menores extranjeros no acompañados, aquellos que llegan solos, sin familias y quedan atrapados en una espiral de vulnerabilidad. Muchos son captados en bandas, otros terminan en entornos violentos o incluso en redes de explotación. La Fiscalía ya reconoce un aumento del 165% en la llegada de niños inmigrantes sin acompañamiento, lo que abre la puerta a riesgos gravísimos de abuso y trata. La criminalidad juvenil baja en algunos delitos, pero crece en lo más grave, las agresiones sexuales, los homicidios y la violencia escolar. Por eso tenemos organismos como el Consejo del Poder Judicial para que inste reformas que adapten lo que dice la ley a la necesidad que tiene la sociedad. En este momento hay una sociedad para el tratamiento, por ejemplo, de los menas, también de los ilegales. No puede ser que en un juzgado de Alicante, San Vicente del Raspeig, haya un señor magrebí o marroquí, no me gusta nada la expresión magrebí, ya lo sabéis, marroquí, por tanto, que cometió una agresión de carácter sexual. Lo llevan a juzgado, el juez no tiene armas para retenerlo, según dice el juez, ¿vale? El personal del juzgado, lo que a mí me hubiera supuesto una formidable bronca de todo el mundo, si yo por otro delito, a lo mejor en ese mismo juzgado le digo al oficial
que mi domicilio es un árbol porque no, tengo donde mandarme tal, esto se convierte en un puñetero cachondeo. ¿Y qué hace el marroquí o magrebí o como queráis que dice vivir en un árbol? Pues que ha vuelto a cometer otra agresión sexual. Y ya llevamos 2. ¿Y cuándo vamos a reaccionar y los servidores públicos van a decir, oiga, deme armas para combatir esto porque estoy en una situación ridícula, patética, elijan el adjetivo? Bueno, Marcela. Yo sin personalizar en nadie, porque obviamente no quiero cargar ninguna responsabilidad sobre el funcionario de turno, pero armas la administración tiene. Y si efectivamente, si fueras tú el que estuvieses en esa secretaría del juzgado de instrucción de donde fuera y dices que no tienes DNI o que vives debajo de un puente, ¿no? Te aseguro que inmediatamente estabas detenido y a las horas se tenía toda la información sobre tu domicilio, los datos de tu mujer, el teléfono, todo lo conocían, ¿no? Entonces yo creo que a veces no es tanto armas, sino pues dejadez, todo es el tema de la xenofobia, del no sé qué, y al final la gente... discriminación positiva. Sí, exacto, es este tipo de actos que parece que pueden ser discriminatorios y uno pues parece que hace como la vista gorda o dice, pues si no tengo dónde notificarte, pues se acabó, ¿no? Esto es gravísimo. España tiene los medios y yo sigo insistiendo en lo mismo. Hay una ley de extranjería que deliberadamente no se cumple en este país porque existe lo que hará el Partido Popular, ya habla después de un año de romper gobiernos con Vox de la repatriación. Eso existe desde hace muchos años y por una ley encima modificada por el propio Partido Popular en el año 2015, si no me equivoco, 2017. Entonces... la realidad es que hay una ley que no están cumpliendo y la realidad es que los medios los hay. Lo que pasa es que a veces por dejación de funciones y a veces deliberadamente hemos dejado de utilizar los medios y herramientas que tiene el Estado y la Administración Pública para solventar estos problemas. Porque pasa exactamente lo mismo con los menores no acompañados o con cualquier inmigrante ilegal que entra por la frontera. Si queremos saber de dónde es, se puede saber. Hay 1000 formas de saberlo. ¿Qué edad tiene? Sí, desde la edad, pero hasta a veces el origen, o sea, pues simplemente por el idioma que hablen, por el tipo de dialecto y todo. Hay expertos que saben localizar de una determinada zona de donde es una persona, ¿no? Entonces, esto no se hace porque no se quiere hacer y todos hemos visto a la gente rompiendo su documentación en alta mar o delante de las ONGs, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí lo que me preocupa esta noticia no es solo la reincidencia, sino que haya mujeres en esta localidad o en cualquier parte de España, o hombres, o señoras mayores, o señores, me da igual, no es cuestión de un género, que tengan que vivir con este riesgo por sus calles. Eso es lo triste de este país. Ricardo, con ese miedo también. Hay una cuestión que condiciona toda la intervención policial primero y luego toda la actuación judicial y que determina el proceso, que es la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Durante mucho tiempo se veía tanto a los menores no acompañados como a los inmigrantes en situación de ilegalidad, bien que habían llegado ilegalmente, bien que habían devenido en situación de ilegalidad estando en España, se los veía fundamentalmente como a personas necesitadas de protección. Y esto hizo, por ejemplo, que las trabas para pruebas, como la que señalabas antes, para identificar la edad de un menor no acompañado, si efectivamente es menor o no, por ejemplo, la prueba relativa a la medición de los huesos, etcétera, pues hayan tenido muchas resoluciones en contra. Junto con esta primera cuestión hay una segunda que tiene que ver con nuestra sociedad, que no es únicamente jurídica, que es social. Claro, la idea de que alguien necesitado, alguien que necesita ayuda, no puede cometer o no puede hacer el mal, sino que todo aquello que le sucede es consecuencia de la situación en la que está, que tiene unas raíces filosóficas en Jean-Jacques Rousseau, ha terminado produciendo una disfunción, que es que al menor extranjero no acompañado, haga lo que haga, se lo ve fundamentalmente como un sujeto de protección. Las cifras que daba la Fiscalía, hay que introducirles 2 matices que me parecen legítimos. Quien controla la investigación y quien controla el ejercicio de la acción penal en el caso de los menores es el Ministerio Fiscal. Fíjate, Xavi, cómo es que si el fiscal decide no acusar, la víctima del delito, sola ella, no puede. Si el fiscal considera que no hay causa para pasar a la fase de audiencia, ahí se queda el tema. Lo puede recurrir, la víctima lo puede recurrir. Pero el control del Ministerio Fiscal sobre las causas de menores solo agrava la responsabilidad de Álvaro García Ortiz. En materia procesal hay un trámite
del que se habla muy poco. Llega una denuncia donde tú dices que hay un menor que ha hecho algo a tu hijo, tu hija, o que te ha hecho algo a ti, etc. Antes de que se inicie la fase de instrucción, de investigación, el fiscal valora si ahí puede o no puede haber delito. Si valora que no lo hay, es que ni te notifican. Se archiva directamente y ni te notifican. Las disfunciones que se producen vienen por una idea equivocada, y hay que decirlo. Viene por la idea de que fundamentalmente el menor es alguien que necesita protección, es alguien vulnerable. Y nos estamos equivocando cuando pensamos que hay menores que tienen 14, 13 incluso, que podríamos pensar, bueno, pero está por debajo de la minoría de edad penal. Bien, 15, 16, 17, que son plenamente conscientes de lo que hacen y de las consecuencias de sus actos. Y en el caso que se hablaba antes de los menores extranjeros no acompañados, esto es la prueba evidente de que deben ser devueltos con sus familias. Deben estar con su núcleo familiar, allí donde están arraigados, allí donde tienen familiares. No en una sociedad, en un país, en el que todos los medios que se están arbitrando para su protección y para su integración solo están consiguiendo alimentar una espiral de violencia como la que estamos viendo. Si es que lo que está sucediendo en los centros de menores, la violencia en los centros de menores, las amenazas a los cuidadores, las agresiones a los cuidadores, son una realidad, no son una ficción. No son una cuestión que uno diga, mira, estos son argumentos de película, ¿no? del subgénero penitenciario. Que no, que están sucediendo, que hay intervenciones policiales en los centros de menores. Y no se habla de esto. Peor todavía, no solamente no se habla. Es como una cuestión de mal gusto, ¿no? Porque uno dice, hombre, fíjate lo mal que lo están pasando. El camino que siguen en manos de las mafias de tratantes de seres humanos hace que haya muchas conductas que los abocan a una situación de marginalidad. Entonces mencionaba Marcela la destrucción de la propia documentación. Porque en el momento en el que no tienes documentación no se sabe a qué país te pueden devolver, pero hay otra. Que hay países que incluso cuando el menor ha sido identificado como nacional de ese país, no aceptan la devolución. Y no los puedes devolver porque te dicen, no tiene pasaporte y yo no reconozco que este menor sea nacional de mi país. Y la acción exterior de España aquí no hace nada. El ministro de Asuntos Exteriores no dice, ¿cómo? Congelada la ayuda exterior de este país hasta que esto se resuelva. No lo hace. Ya. Bueno, cambiemos de asunto. Me preocupa mucho la configuración de algunos usos y costumbres en la sociedad española. Por ejemplo, me parece digno de ser tratado porque la izquierda puede utilizar la ironía con propósitos políticos, pero alguien que no entra en ese formateo del progresismo no lo puede hacer, y si lo hace por su cuenta y riesgo es duramente cuestionado. Le ha pasado a un buen amigo de este programa, magistrado de acreditada solvencia, Francisco Javier Borrego. Él ponía unos ejemplos, un tanto histriónicamente, pues en su sentido del humor, a propósito de las incoherencias que ha determinado la Ley de Igualdad de Género. En cuanto a que cuando tú quieras puedes ser de un sexo o de otro, y que cuando tú quieras puedes irte a los servicios femeninos o a los servicios masculinos en un determinado centro comercial, como se decía aquí. Eso ha sido hoy tema de consideraciones insultantes para con el bueno de Javier Borrego. Ahora, hay un ministerio que se gasta dinero de todo, 100.000 euros, en hacer unos anuncios que juguetean con criterios como esto de que es una cosa de huevos, que manda huevos, porque claro, esta ironía, esta sí entra en los parámetros del ministerio y se pone dinero público en una ironía que me da la sensación que la parte progresista de nuestra sociedad quiere arrebatar el sentido de la ironía a otra parte de nuestra sociedad que a lo mejor es menos decidida a la hora de plantear que la ironía también es suya. Vamos a verlo. Tirando de ironía, el prestigioso jurista Javier Borrego hizo ayer en el Congreso lo que pocos se atreven: poner en evidencia los absurdos de una ley que, según él, discrimina bajo la excusa de la igualdad. Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal.
Muchas gracias. Han respetado mi identidad de género, que transitoriamente en 2 segundos manifesta. Fue en las jornadas de ideología de género y denuncias falsas organizadas por Vox, donde Borrego usó la misma ironía que en otras ocasiones también usa la izquierda, para poner en palabras lo que muchos piensan, pero pocos dicen. Sin embargo, la ironía de Borrego parece que no ha sentado nada bien a los progresistas. Lo han tachado de antifeminista, de machista con corbata y toga y han cargado con él por ironizar con las leyes que amparan la ideología de género. Sin embargo, mientras que la izquierda carga contra Borrego por usar su voz como particular, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sí puede usar la ironía y gastarse el dinero de todos los españoles en vídeos institucionales. Ayer mismo el propio ministerio lanzó una campaña titulada Por huevos que le ha costado a los españoles 100.000 euros con el único objetivo de cambiar las masculinidades tradicionales. Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra. Queda en evidencia una vez más la hipocresía de la izquierda. Cuando un particular con formación jurídica tira de ironía, lo destrozan, pero cuando lo hace un cargo público desde un ministerio y con dinero público, se aplaude. Y es que para la izquierda una ironía es machista y la otra feminista, según quien lo diga. Hay que decir que la izquierda en este país se ha apropiado del concepto de solidaridad, se ha apropiado del concepto de la libertad, se ha apropiado de innumerables conceptos que son de todos, que cada uno los entiende como los entiende, pero que no puedes decir que otro no puede entrar a compartir ese concepto como tú, con el mismo rasero y la misma capacidad. Ricardo. Lo que pasa es que cuando uno ve estas campañas, uno tendería a pensar que se echan en falta, por ejemplo, campañas de concienciación sobre la explotación de la mujer que subyace al mundo de las prostitutas, que en el caso del Partido Socialista ha tenido a destacadísimos líderes que han frecuentado sus servicios. O, por ejemplo, se echa en falta las campañas para la sensibilización respecto de determinadas culturas en su trato hacia las mujeres. Creo que hay una cuestión ahí de fondo, Xavi. El debate o uno de los grandes debates de nuestro tiempo es el de la libertad de expresión y quién la tiene y quién no. Y el gobierno, en un sentido amplio, el Partido Socialista, pero también sus aliados, tratan de desarrollar distintos mecanismos que los demás tengan la libertad de expresión que ellos se arrojan. Y esos mecanismos van desde la cancelación y la privación de intervenciones en espacios públicos hasta dispositivos de derecho penal, de intervención policial, de intervención administrativa. Esto no se habla lo suficiente, pero hay conductas que incluso si no son delictivas son susceptibles de sanción administrativa de miles de euros. Puede haber privaciones, por ejemplo, de la posibilidad de enseñar, privaciones de la intervención, de la posibilidad de intervenir en actividades deportivas o en actividades de tiempo libre. Es decir, se puede someter a una persona a una muerte civil en el marco del derecho administrativo. El tema de fondo es que esto no se está dando solamente en España. A medida que empieza a haber una toma de conciencia de los abusos que se han producido y de los excesos y les ha hecho mucho daño la excarcelación masiva de violadores y de condenados por delitos sexuales como consecuencia de la ley Montero, a medida que ha habido una toma de conciencia de lo que realmente han hecho a las mujeres y de lo que realmente están haciendo con las libertades, el único mecanismo que les queda es tratar de controlar el discurso, tratar de que no se pueda hablar, tratar de que se emplee un determinado lenguaje, tratar de que se emplee un determinado tipo de narración y que todo aquello que se salga de los parámetros de la izquierda sea estigmatizado, silenciado, cancelado y en los casos más extremos castigado administrativa o penalmente. Marcela. Pues totalmente de acuerdo, muy poco que añadir. Yo en primer lugar eliminaba este ministerio porque la verdad que solo supone un gasto público absurdo. Manda huevos, sí, manda huevos que haya que eliminarlo efectivamente porque es absurdo y estas campañas y el progreso a la mujer por esta gente, o sea, es que cada vez que sacan una norma, cada vez que modifican una ley, el Código Penal o lo que sea, aquí lo que pasa es que las mujeres estamos más desprotegidas y menos valoradas porque no hay nada
nada peor para una mujer que le tengan que poner en un cargo porque lo diga una cuota o una ley, no porque ella lo valga, que lo valemos lo suficiente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre el tema de la cancelación, estoy completamente de acuerdo. Esto es histórico de la izquierda y del comunismo, ha sido toda la vida así. Ellos, su mensaje único, el Ministerio de la Verdad, y lo que se salga de eso está fuera de la narrativa y de la opinión pública, ¿no? Esto lo estamos viendo muy acrecentado en los últimos años. Efectivamente, en España hace tiempo que ya no hay libertad de expresión, hace tiempo que no se cumple el artículo 20 de la Constitución española con el tema de que la censura, existe una censura previa en nuestra nación, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, a influencers, a casas como esta, donde sin la autorización judicial se hace una cancelación sobre el mensaje de determinadas personas y sin que lo haya dicho un juez, ¿no? Se censura una idea o cualquier ejercicio de la libertad de opinión o de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, no me sorprende, no es nada nuevo y es a lo que nos tienen acostumbrados y últimamente con mayor... Sí, sí. Pero mira, perdona, Xavier, déjame que abunde un poquito en esto, porque esto lo hemos vivido también. No hace falta que te recuerde las cosas que se hicieron durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Y lo que era el intento de asfixiar el discurso en aquella época. E incluso las presiones sobre medios de comunicación en tiempos de Felipe González. O sea, aquí ha habido ministros hablando contra periodistas en medios de comunicación y en tribunas institucionales. O enviándoles a la agencia tributaria. ¿Cómo? Con listas. Y fíjate quién iba a decir ahora que se iba a desvelar todo lo que se ha ido conociendo de aquellos años, ¿no? Pero fijaos que hay algo que yo... No es por arrojar un punto de optimismo, pero sí de esperanza. Hay una reacción. Cuando no les queda otra que la censura, cuando realmente necesitan recurrir a estos mecanismos, es porque la gente se está dando cuenta de que les han engañado. Se están dando cuenta, y creo que hay un número cada vez mayor de mujeres que se están dando cuenta de que las han utilizado, de que se han servido de la defensa de la mujer para promover un modelo de sociedad donde la mujer no solamente queda desprotegida, sino que en algunos casos queda directamente abandonada. Sí, sí. Bueno, vamos con otro ejemplo muy interesante sobre lo que no es comprensible, sino es que tenemos en cuenta quién es el personaje. Ábalos. Ábalos vive, oye, el año de la marmota en el grupo mixto. No hay nadie en el Congreso que le pida que dimita, que se marche o que impulse acciones contra su mantenimiento en la Cámara. ¿A quién representa Ábalos? ¿Me lo pueden contar? ¿Qué representa? ¿A los que van de putas semanalmente o cómo? ¿A quién representa? No, pues esto para unos era un problema porque era del PSOE. Cuando dejó de ser del PSOE, pues nada, que siga cobrando, aunque no represente a nadie. ¿Las feministas? ¿Qué dicen las feministas de este país? ¿Les parece bien que siga cobrando Ábalos? ¿O le exigen que por amoral, por ser uno de los tíos más amorales del país de la picaresca en los tiempos modernos, pues merece la pena excluirlo, que no lo veamos más? Porque claro, vamos a ver, hemos escuchado esta semana lo que dice su mujer. Su mujer hace entrevistas en las que cuenta que tuvo que reunir a sus hijos y pedirles perdón por haber cometido el error de ofrecerles ese padre. Eso es lo que pasa. Hoy hay un ejemplo. Este tío juega hábilmente y le pide a su defensa que le pida al juzgado que no divulguen la identidad de unas fotografías de un verdadero álbum con las top 10 y las top 50 de mujeres con las que había tenido relaciones y que guardaba en sus utensilios tecnológicos, ¿no? En lugar de callar y pasar desapercibido, se pone chulito y le pide al juzgado que no se divulgue la identidad de esas señoritas. Claro, hombre, ya está bien tanto fariseísmo y tanta mala manera de hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa con Ábalos. José Luis Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso de los Diputados. Cuando salió a la luz el caso Koldo, muchas fueron las voces que presionaron al PSOE con la expulsión del exministro. Finalmente, el pasado mes de junio, la Comisión Ejecutiva Federal de los Socialistas lo expulsó e inmediatamente Ábalos pasó al grupo mixto. Y ahí sigue todavía. Desde aquel momento, nadie ha vuelto a pedir que cesen a Ábalos como diputado en el Congreso y, por lo tanto,
sigue representando a los españoles a pesar de todo lo que le salpica. Su exmujer hace unos días detalló en una entrevista que se disculpó con sus hijos por darles a Ábalos de padre. Me senté un día a mis hijos y les dije: hijos, perdonad por haberos elegido a este señor de papa. Y a pesar del tema económico que le salpica en tribunales y que continúa investigando la UCO, Ábalos también ha estado en la diana durante meses por las decenas de fotos que guardaba en su ordenador de las mujeres con las que tenía encuentros íntimos. En suma, una moral que ha pedido al juzgado que no se difundan todas esas fotos que dejan en evidencia cómo era realmente José Luis Ábalos. Guardaba una carpeta por cada una de las mujeres y a sus favoritas las nombraba como top dentro de su disco duro. Pero Ábalos, de cara a la galería, era muy diferente. Soy feminista porque soy socialista. Ahora parece que nadie se acuerda de que el ministro guardaba fotos de mujeres semidesnudas en su ordenador mientras proclamaba a los cuatro vientos lo feminista que era. Y en lugar de abandonar la Cámara Baja, pide al juzgado que no se difundan más las fotos de las mujeres. Es evidente que hay un criterio de moralidad que Ábalos ha traspasado y que le impide tener la condición de representante de todos los españoles. Y volvemos al doble rasero. ¿Se imaginan que esto le pasara a un exministro del PP? Bueno, estaría en la hoguera, como decías tú antes, fuera de micrófono, ¿no? Marcela. Yo efectivamente iba a usar esa frase suya final que recordaba, ¿no? De soy feminista porque soy socialista. Claro, ¿no? hombre, claro. Bueno, es que es a lo que nos tienen acostumbrados. Esta gente predica lo que no es y hace lo que no es, ¿no? Yo la verdad que creo que Ábalos sigue donde está y está en la posición en la que está porque tiene mucha información del Partido Socialista y por eso sigue como sigue en el Congreso de los Diputados y todavía nadie le ha molestado, nadie le ha llevado a quemarle a la hoguera. Y luego los privilegios judiciales, por supuesto, de determinadas pruebas judiciales que no se saque a la luz quiénes son, pues o sea, aparte de absurdo, demuestra una vez más esta chulería con lo que ellos actúan frente al ordenamiento jurídico y a cualquier cosa que se les avecine, ¿no? Pero vamos, que lo de siempre, nada nuevo. Pero no hay scratches contra Ábalos que yo sepa. Ni gente que pida... Y Irene Montero no ha dicho nada tampoco. Ni gente que pida que dimita y deje de producirnos espectáculos como estos de su mujer. 20 años con él estuvo, esta que han visto. En fin, Ricardo. Mira, yo a lo mejor aquí Xavi lo veo de otra forma. O sea, yo creo que la identidad de estas chicas no debe desvelarse. No. Y que no contribuye en nada al debate público ni a la formación de una opinión pública plural y libre desvelar la identidad de estas chicas, que bastante tienen. Es decir, creo que en este sentido el periodo de Pedro Sánchez y personajes como Ábalos y ese entorno que rodea al presidente del gobierno, las saunas, etcétera, ha creado o ha hecho que uno de los límites, que era el respeto a la intimidad y el respeto, digamos, a la vida privada de la gente, pues se haya traspasado. Me parece que hay otra reflexión, que viene al pelo de lo que decías a propósito de lo que se ha dicho y de lo que no se ha dicho. En el Partido Socialista a una persona le toleran todo mientras sea del partido. Y la protegen en todo mientras sea del partido. Ahora bien, cuando el partido decide dejarla caer, cae con todas las consecuencias. No está tan claro que Ábalos lo hayan dejado caer. Con todas las consecuencias, exacto. No Por es esto digo, el debate es si Ábalos ha caído en desgracia o si la situación que ahora mismo tiene Ábalos es parte de una estrategia para que Ábalos guarde silencio. Podríamos pensar lo mismo, por cierto, de Cerdán, que hoy no ha salido en las noticias, pero es una situación muy parecida. Yo creo que hay un tercer tema. Según el Tribunal Constitucional, el titular del acta es el diputado y esa acta no se la puede quitar nadie. La pregunta que tú formulas no es una pregunta, por tanto, estrictamente jurídica, pero sí es una pregunta políticamente muy legítima. ¿A quién representan los políticos? Pero es que esto tendríamos que hacerla no solo de Ábalos, tendríamos que hacerla con frecuencia de todos los políticos. ¿Esta gente a quién representa? Y nos podríamos encontrar con que en algunos casos solo se representan a sí mismos y a los intereses del partido. Solo. O a los intereses de un determinado grupo de poder que pone una cuota y que impone personas en las listas, pero que no representan a la mayoría de los españoles.
Y este es el problema de la partitocracia que vivimos en España. Claro, pero la cosa es, ¿puede este tío, que es una versión política de Torrente 1, 2, 3, 4 y 5, continuar cobrando en el Congreso como diputado del Grupo Mixto? ¿O Desde el punto de vista jurídico, sí. ¿O su amoralidad aconsejaría presionar en el sentido de que dimita si es que no pueden retirarle? El problema es que la presión que le puedes aplicar es una presión política, el escándalo, digamos. El decirle, váyase señor Ábalos, parafraseando lo que en su día dijo Aznar a Felipe González. Pero desde un punto de vista jurídico, no existe lo que existe en otros ordenamientos jurídicos, que es lo que se llama la acción revocatoria de mandato. Entonces tú dices, oiga, usted le habían votado a los ciudadanos para representar estos intereses y para promover estas políticas, usted está haciendo lo que le da la gana, por lo tanto hay una acción contra usted y usted se va y les viene otra persona que le sucede en la lista. Claro, esto es propio de democracias donde la relación entre el diputado y los ciudadanos es muy estrecha. En España la mediatización viene por el partido. Hoy tenemos el caso, la número 2 del gobierno británico ha tenido que dimitir porque, mira, es que la han pillado que compró un piso y no pagó a Hacienda lo que tenía que pagar. Ella dice, no, fui mal asesorada por mi contable o por mi fiscalista. Da igual, usted... Es una falta de ética. Usted se va del gobierno, y era la número 2, Starmer, sí, sí. Bueno, y se va del gobierno y punto final, y no hay discusión, ni se cuestiona. Seguramente pueda que haya algún argumento que le dé la razón, pero ya será demasiado tarde, porque ya estará dimitida y arruinada su carrera política, y la tenía porque era una mujer joven, la número 2 de Starmer, y con bastante futuro, según dicen algunos. Pues no. Ahora, claro, esto nos pasa porque nosotros venimos de otro país, que es un país en el que el presidente del gobierno se va de viaje oficial a Londres y aprovecha para ir con el séquito y los escoltas a echarle la bronca a la editora jefe del periódico Financial Times. Y va y le dice, ¿cómo te atreves a decir aquí que hay 5 delitos que ha cometido mi mujer? Y todo esto de que yo tenía que estar informado necesariamente de todas esas actitudes. La soberbia del señor Sánchez. Pero esto, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Pero es que ni los malos humos del rey de Marruecos cuando le dicen según qué cosas en la prensa internacional. No, lo que pasa, Xavi, es que, claro, tú has mencionado un país que probablemente sea la cara de la moneda respecto a España, que es que tú tienes una relación con tus votantes que, como vayas contra su interés, no puedes volver al territorio. Naturalmente. Y eso es a lo que me gustaría que pasara aquí. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a vosotros vuestra paciencia y el interés por el programa. Eso sí, para vosotros tengo premio, porque a la vuelta de publicidad empieza aquí el día en 30 minutos. Que los demás tengan la libertad de expresión que ellos se arrojan. Y esos mecanismos van desde la cancelación y la privación de intervenciones en espacios públicos hasta dispositivos de derecho penal, de intervención policial, de intervención administrativa. Esto no se habla lo suficiente, pero hay conductas que, incluso si no son delictivas, son susceptibles de sanción administrativa de miles de euros. Puede haber privaciones, por ejemplo, de la posibilidad de enseñar, privaciones de la intervención, de la posibilidad de intervenir en actividades deportivas o en actividades de tiempo libre. Es decir, se puede someter a una persona a una muerte civil en el marco del derecho administrativo. El tema de fondo es que esto no se está dando solamente en España. A medida que empieza a haber una toma de conciencia de los abusos que se han producido y de los excesos y les ha hecho mucho daño la excarcelación masiva de violadores y de condenados por delitos sexuales como consecuencia de la ley Montero, a medida que ha habido una toma de conciencia de lo que realmente han hecho a las mujeres y de lo que realmente están haciendo con las libertades, el único mecanismo que les queda es tratar de controlar el discurso, tratar de que no se pueda hablar, tratar de que se emplee un determinado lenguaje, tratar de que se emplee un determinado tipo de narración y que todo aquello que se salga de los parámetros de la izquierda sea estigmatizado, silenciado, cancelado y, en los casos más extremos, castigado administrativa o penalmente. Marcela.
Pues totalmente de acuerdo, muy poco que añadir. Yo, en primer lugar, eliminaba este ministerio porque la verdad que solo supone un gasto público absurdo. Manda huevos, sí, manda huevos, que haya que eliminarlo, efectivamente, porque es absurdo, y estas campañas y el progreso a la mujer por esta gente, o sea, es que cada vez que sacan una norma, cada vez que modifican una ley, el Código Penal o lo que sea, aquí lo que pasa es que las mujeres estamos más desprotegidas y menos valoradas, porque no hay nada peor para una mujer que le tengan que poner en un cargo porque lo diga una cuota o una ley, no porque ella lo valga, que lo valemos lo suficiente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre el tema de la cancelación, estoy completamente de acuerdo. Esto es histórico de la izquierda y del comunismo, ha sido toda la vida así. Ellos, su mensaje único, el Ministerio de la Verdad, y lo que se salga de eso está fuera de la narrativa y de la opinión pública, ¿no? Esto lo estamos viendo muy acrecentado en los últimos años. Efectivamente, en España hace tiempo que ya no hay libertad de expresión, hace tiempo que no se cumple el artículo 20 de la Constitución española con el tema de que la censura, existe una censura previa en nuestra nación, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, a influencers, a casas como esta, donde sin la autorización judicial se hace una cancelación sobre el mensaje de determinadas personas y sin que lo haya dicho un juez, ¿no? Se censura una idea o cualquier ejercicio de la libertad de opinión o de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, no me sorprende, no es nada nuevo y es a lo que nos tienen acostumbrados, y últimamente con mayor... Sí, sí. Pero mira, perdona, Xavier, déjame que abunde un poquito en esto, porque esto lo hemos vivido también. No hace falta que te recuerde las cosas que se hicieron durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Y lo que era el intento de asfixiar el discurso en aquella época. E incluso las presiones sobre medios de comunicación en tiempos de Felipe González. O sea, aquí ha habido ministros hablando contra periodistas en medios de comunicación y en tribunas institucionales. O enviándoles a la agencia tributaria. ¿Cómo? Con listas. Y fíjate quién iba a decir ahora que se iba a desvelar todo lo que se ha ido conociendo de aquellos años, ¿no? Pero fijaos que hay algo que yo... No es por arrojar un punto de optimismo, pero sí de esperanza. Hay una reacción. Cuando no les queda otra que la censura, cuando realmente necesitan recurrir a estos mecanismos, es porque la gente se está dando cuenta de que les han engañado. Se están dando cuenta, y creo que hay un número cada vez mayor de mujeres que se están dando cuenta de que las han utilizado, de que se han servido de la defensa de la mujer para promover un modelo de sociedad donde la mujer no solamente queda desprotegida, sino que en algunos casos queda directamente abandonada. Sí, sí. Bueno, vamos con otro ejemplo muy interesante sobre lo que no es comprensible, sino es que tenemos en cuenta quién es el personaje. Ábalos. Ábalos vive, oye, el año de la marmota en el grupo mixto. No hay nadie en el Congreso que le pida que dimita, que se marche o que impulse acciones contra su mantenimiento en la Cámara. ¿A quién representa Ábalos? ¿Me lo pueden contar? ¿Qué representa? ¿A los que van de putas semanalmente o cómo? ¿A quién representa? No, pues esto para unos era un problema porque era del PSOE. Cuando dejó de ser del PSOE, pues nada, que siga cobrando, aunque no represente a nadie. ¿Las feministas? ¿Qué dicen las feministas de este país? ¿Les parece bien que siga cobrando Ábalos? ¿O le exigen que por amoral, por ser uno de los tíos más amorales del país de la picaresca en los tiempos modernos, pues merece la pena excluirlo, que no lo veamos más? Porque claro, vamos a ver, hemos escuchado esta semana lo que dice su mujer. Su mujer hace entrevistas en las que cuenta que tuvo que reunir a sus hijos y pedirles perdón por haber cometido el error de ofrecerles ese padre. Eso es lo que pasa. Hoy hay un ejemplo. Este tío juega hábilmente y le pide a su defensa que le pida al juzgado que no divulguen la identidad de unas fotografías de un verdadero álbum con las top 10 y las top 50 de mujeres con las que había tenido relaciones y que guardaba en sus utensilios tecnológicos, ¿no? En lugar de callar y pasar desapercibido, se pone chulito y le pide al juzgado que no se divulgue la identidad de esas señoritas. Claro, hombre, ya está bien tanto fariseísmo y tanta mala manera de hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa con Ábalos.
José Luis Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso de los Diputados. Cuando salió a la luz el caso Koldo, muchas fueron las voces que presionaron al PSOE con la expulsión del exministro. Finalmente, el pasado mes de junio, la Comisión Ejecutiva Federal de los Socialistas lo expulsó e inmediatamente Ábalos pasó al grupo mixto. Y ahí sigue todavía. Desde aquel momento, nadie ha vuelto a pedir que cesen a Ábalos como diputado en el Congreso y, por lo tanto, sigue representando a los españoles a pesar de todo lo que le salpica. Su exmujer hace unos días detalló en una entrevista que se disculpó con sus hijos por darles a Ábalos de padre. Me senté un día a mis hijos y les dije: hijos, perdonad por haberos elegido a este señor de papa. Y a pesar del tema económico que le salpica en tribunales y que continúa investigando la UCO, Ábalos también ha estado en la diana durante meses por las decenas de fotos que guardaba en su ordenador de las mujeres con las que tenía encuentros íntimos. En suma, una moral que ha pedido al juzgado que no se difundan todas esas fotos que dejan en evidencia cómo era realmente José Luis Ábalos. Guardaba una carpeta por cada una de las mujeres y a sus favoritas las nombraba como top dentro de su disco duro. Pero Ábalos, de cara a la galería, era muy diferente. Soy feminista porque soy socialista. Ahora parece que nadie se acuerda de que el ministro guardaba fotos de mujeres semidesnudas en su ordenador mientras proclamaba a los cuatro vientos lo feminista que era. Y en lugar de abandonar la Cámara Baja, pide al juzgado que no se difundan más las fotos de las mujeres. Es evidente que hay un criterio de moralidad que Ábalos ha traspasado y que le impide tener la condición de representante de todos los españoles. Y volvemos al doble rasero. ¿Se imaginan que esto le pasara a un exministro del PP? Bueno, estaría en la hoguera, como decías tú antes, fuera de micrófono, ¿no? Marcela. Yo efectivamente iba a usar esa frase suya final que recordaba, ¿no? De soy feminista porque soy socialista. Claro, ¿no? hombre, claro. Bueno, es que es a lo que nos tienen acostumbrados. Esta gente predica lo que no es y hace lo que no es, ¿no? Yo la verdad que creo que Ábalos sigue donde está y está en la posición en la que está porque tiene mucha información del Partido Socialista y por eso sigue como sigue en el Congreso de los Diputados y todavía nadie le ha molestado, nadie le ha llevado a quemarle a la hoguera. Y luego los privilegios judiciales, por supuesto, de determinadas pruebas judiciales que no se saque a la luz quiénes son, pues o sea, aparte de absurdo, demuestra una vez más esta chulería con lo que ellos actúan frente al ordenamiento jurídico y a cualquier cosa que se les avecine, ¿no? Pero vamos, que lo de siempre, nada nuevo. Pero no hay scratches contra Ábalos que yo sepa. Ni no, gente no. que pida... Y Irene Montero no ha dicho nada tampoco. Ni gente que pida que dimita y deje de producirnos espectáculos como estos de su mujer. 20 años con él estuvo, esta que han visto. En fin, Ricardo. Mira, yo a lo mejor aquí Xavi lo veo de otra forma. O sea, yo creo que la identidad de estas chicas no debe desvelarse. No. Y que no contribuye en nada al debate público ni a la formación de una opinión pública plural y libre desvelar la identidad de estas chicas, que bastante tienen. Es decir, creo que en este sentido el periodo de Pedro Sánchez y personajes como Ábalos y ese entorno que rodea al presidente del gobierno, las saunas, etcétera, ha creado o ha hecho que uno de los límites, que era el respeto a la intimidad y el respeto, digamos, a la vida privada de la gente, pues se haya traspasado. Me parece que hay otra reflexión, que viene al pelo de lo que decías a propósito de lo que se ha dicho y de lo que no se ha dicho. En el Partido Socialista a una persona le toleran todo mientras sea del partido. Y la protegen en todo mientras sea del partido. Ahora bien, cuando el partido decide dejarla caer, cae con todas las consecuencias. No está tan claro que Ábalos lo hayan dejado caer. Con todas las consecuencias, exacto. No Por es esto digo, el debate es si Ábalos ha caído en desgracia o si la situación que ahora mismo tiene Ábalos es parte de una estrategia para que Ábalos guarde silencio. Podríamos pensar lo mismo, por cierto, de Cerdán, que hoy no ha salido en las noticias, pero es una situación muy parecida. Yo creo que hay un tercer tema. Según el Tribunal Constitucional, el titular del acta es el diputado y esa acta no se la puede quitar nadie. La pregunta que tú formulas no es una pregunta, por tanto, estrictamente jurídica, pero sí es una pregunta políticamente muy legítima. ¿A quién representan los políticos? Pero es que esto tendríamos que hacerla no solo de Ábalos, tenemos que hacerla
con frecuencia de todos los políticos. ¿Esta gente a quién representa? Y nos podríamos encontrar con que en algunos casos solo se representan a sí mismos y a los intereses del partido. Solo. O a los intereses de un determinado grupo de poder que pone una cuota y que impone personas en las listas, pero que no representan a la mayoría de los españoles. Y este es el problema de la partitocracia que vivimos en España. Claro, pero la cosa es, ¿puede este tío, que es una versión política de Torrente 1, 2, 3, 4 y 5, continuar cobrando en el Congreso como diputado del Grupo Mixto? ¿O desde el punto de vista jurídico, sí? ¿O su amoralidad aconsejaría presionar en el sentido de que dimita si es que no pueden retirarle? El problema es que la presión que le puedes aplicar es una presión política, el escándalo, digamos. El decirle, váyase señor Ábalos, parafraseando lo que en su día dijo Aznar a Felipe González. Pero desde un punto de vista jurídico, no existe lo que existe en otros ordenamientos jurídicos, que es lo que se llama la acción revocatoria de mandato. Entonces tú dices, oiga, usted le habían votado a los ciudadanos para representar estos intereses y para promover estas políticas, usted está haciendo lo que le da la gana, por lo tanto hay una acción contra usted y usted se va y les viene otra persona que le sucede en la lista. Claro, esto es propio de democracias donde la relación entre el diputado y los ciudadanos es muy estrecha. En España la mediatización viene por el partido. Hoy tenemos el caso, la número 2 del gobierno británico ha tenido que dimitir porque, mira, es que la han pillado que compró un piso y no pagó a Hacienda lo que tenía que pagar. Ella dice, no, fui mal asesorada por mi contable o por mi fiscalista. Da igual, usted... Esto es una falta de ética. Usted se va del gobierno, y era la número 2, Starmer, sí, sí. Bueno, y se va del gobierno y punto final, y no hay discusión, ni se cuestiona. Seguramente pueda que haya algún argumento que le dé la razón, pero ya será demasiado tarde, porque ya estará dimitida y arruinada su carrera política, y la tenía porque era una mujer joven, la número 2 de Starmer, y con bastante futuro, según dicen algunos. Pues no. Ahora, claro, esto nos pasa porque nosotros venimos de otro país, que es un país en el que el presidente del gobierno se va de viaje oficial a Londres y aprovecha para ir con el séquito y los escoltas a echarle la bronca a la editora jefe del periódico Financial Times. Y va y le dice, ¿cómo te atreves a decir aquí que hay 5 delitos que ha cometido mi mujer? Y todo esto de que yo tenía que estar informado necesariamente de todas esas actitudes. La soberbia del señor Sánchez. Pero esto, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Pero es que ni los malos humos del rey de Marruecos cuando le dicen según qué cosas en la prensa internacional. No, lo que pasa, Xavi, es que, claro, tú has mencionado un país que probablemente sea la cara de la moneda respecto a España, que es que tú tienes una relación con tus votantes que, como vayas contra su interés, no puedes volver al territorio. Naturalmente. Y eso es a lo que me gustaría que pasara aquí. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a vosotros vuestra paciencia y el interés por el programa. Eso sí, para vosotros tengo premio, porque a la vuelta de publicidad empieza aquí el día en 30 minutos. Día en 30 minutos. Finalmente el año judicial se ha podido abrir, incluso a pesar de la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto. Pocos podían imaginar que en su discurso planteara aspectos autojustificativos del porqué de su presencia allí, relacionándola con su defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial o incluso de la verdad. Bueno, lo cierto y verdad es que él ignoraba el daño que produce eso precisamente a la justicia, al Estado de Derecho y a la independencia judicial. Bien, lo justo es reconocer que ha tenido algún aplauso. ¿Pero de quién? Pues de los patanegras del socialismo tradicional que han ido ahí pues a aplaudirle y de algún vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial. Y ha vuelto a suceder. La presidenta del CGPJ ha plantado cara a las últimas descalificaciones de miembros del Gobierno. Ha dicho, y esto es muy grave, que son incompatibles con un Estado de Derecho. Cree que son inoportunas, cree que son rechazables y, lo más importante, que socavan y minan la confianza de los ciudadanos. También se ha referido a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez sobre que hay jueces que hacen política. Lo ha dejado muy claro, ellos no obedecen órdenes.
Una pincelada, un breve comentario. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pasado por encima su situación, su condición de procesado por un delito de revelación de secretos. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Se trata de un hecho insólito durante el discurso del acto procesal. El máximo representante del Ministerio Público ha pedido máximo respeto a la función de la Fiscalía Española y al trabajo de todos los fiscales. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española, al trabajo de todos y todas las fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. La presidenta del Congreso General del Poder Judicial ha querido aprovechar el acto de apertura del Poder Judicial para plantar cara a los políticos del Gobierno que atacan a quienes imparten justicia. Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Perelló no ha ocultado la preocupación que generan las reformas que el Gobierno quiere aplicar en el acceso a la carrera judicial, la conocida como Ley Bolaños. Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la carrera judicial y que generan una legítima preocupación en la judicatura. Ese necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no ha querido estar en esa apertura del año judicial, ha preferido visitar o estar junto a un acto del Partido Popular en Aranjuez. Allí han hablado del fiscal general, tanto Alberto Núñez Feijóo como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Feijóo se alegraba de no haber asistido a esa apertura del año judicial y calificaba de error la participación de Álvaro García Ortiz en este acto del día de hoy. Me alegro de no estar presente allí. Me alegro de no estar presente allí. Mirad, el jefe de la oposición no tiene ninguna labor constitucional obligatoria para estar presente en ese acto. Y por tanto, lo que es una total anomalía no podemos normalizarlo. Gracias, presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ahora hablaremos a continuación. Gracias por habernos elegido. Y gracias por no normalizar lo que no es normal. Bueno, el año judicial ya está en marcha, veremos cómo acaba, pero los momentos de tensión que han soportado los miembros de la judicatura dejan heridas y es el momento de preguntarse, como hacían los antiguos romanos, qui prodest, ¿a quién benefician estas rupturas y estas tensiones? La idea de que los jueces y los fiscales están divididos ante las actuaciones de los tribunales beneficia a aquellos que tienen causas pendientes en la justicia, dan munición a aquellos fanáticos de entre sus filas que piensan ahora que efectivamente será porque hay jueces que hacen política, lo que le pasa a tal o cual de los míos. Si lo dice el presidente del gobierno y de él abajo todos sus ministros, pues están de acuerdo en que lo que pasa es que hay jueces que hacen política en lugar de su función. Sembrar la duda es útil para Sánchez si en unas semanas, como se dice por ahí, el Supremo termina sentando en el banquillo a su fiscal general del Estado por revelación de secretos. Sembrar la duda sirve para argumentar cuando se te han acabado los argumentos, aunque lógicamente eso se hace a costa de recortar el prestigio que tienen dentro y fuera de España los tribunales de justicia españoles. Es evidente que en los planes de supervivencia de Pedro Sánchez no hay altura de Estado y eso es lo que en la izquierda española
legitima esta técnica de sembrar dudas, de sembrar cizaña con respecto a la actuación de algunos jueces, como dice el presidente, pero ¿qué se puede esperar de un presidente que aprovecha sus viajes oficiales que pagamos todos para personarse en periódicos británicos y reñir a sus responsables por publicar, por hacer de conocimiento de toda Europa la situación judicial que sufre su mujer, Begoña Gómez, hombre? Y mientras dejaba al fiscal general cocerse hoy en su propio jugo, Pedro Sánchez se ha desplazado a León 6 días después de que se diese por finalizada allí la crisis de los incendios. Lo ha hecho en compañía del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, pero con una ausencia muy notable, la del presidente Mañueco, que sí le acompañó la última vez que estuvo visitando los incendios el pasado mes de agosto. Por parte de su gabinete, del Gobierno de Castilla y León, lo único que han detallado es que no les han invitado a participar en ese acto. Pedro Sánchez ha vuelto a repetir lo que ya hizo el pasado 17 de agosto en la misma provincia, y es dar una rueda de prensa a los medios de comunicación sin admitir preguntas. Allí se ha mostrado muy conciliador y ha pedido a todos los partidos que apoyen ese pacto de Estado contra el cambio climático. Trabajemos codo con codo en un pacto de Estado frente a la emergencia climática y que de aquí a final del año podamos tener un acuerdo, un pacto de Estado que nos permita guiar nuestras acciones de manera sistemática y sistémica a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo, que merece la pena dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la legítima y democrática lucha partidista. Hoy la información de tribunales nos trae que la UCO sospecha que el patrimonio de José Luis Ábalos y el de Koldo García pudo haberse entremezclado, es decir, que uno pues, por cuenta del otro pueda tener algunos activos que no le correspondan. Y a la vez que eso sucede, el juez ha reclamado, lo contábamos ayer, información al PSOE sobre los pagos que hizo a Santos Cerdán. Mientras, en el entorno de la causa se va extendiendo la impresión de que los patrimonios obtenidos por la trama a base del amaño de concursos públicos están ya en el extranjero y que va a costar bastante localizarlos. Y el abogado de José Luis Ábalos ha pedido al Supremo que elimine de la causa todas las fotografías de personas, de mujeres con las que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero y que constaban en su ordenador en carpetas minuciosamente clasificadas. Llama la atención que por parte del Partido Socialista, ayer les contábamos que habían abierto el curso político con el feminismo por bandera y abogando por el final de la prostitución, llama la atención que mantengan a José Luis Ábalos cobrando un sueldo de todos los españoles en el Congreso de los Diputados, es cierto que en el grupo mixto, pero como un diputado más. José Luis Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso de los Diputados. Cuando salió a la luz el caso Koldo, muchas fueron las voces que presionaron al PSOE con la expulsión del exministro. Finalmente, el pasado mes de junio, la Comisión Ejecutiva Federal de los Socialistas lo expulsó e inmediatamente Ábalos pasó al grupo mixto. Y ahí sigue todavía. Desde aquel momento, nadie ha vuelto a pedir que cesen a Ábalos como diputado en el Congreso y, por lo tanto, sigue representando a los españoles a pesar de todo lo que le salpica. Su exmujer, hace unos días, detalló en una entrevista que se disculpó con sus hijos por darles a Ábalos de padre. Me senté un día a mis hijos y les dije: hijos, perdonad por haberos elegido a este señor de papa. Y a pesar del tema económico que le salpica en tribunales y que continúa investigando la UCO, Ábalos también ha estado en la diana durante meses por las decenas de fotos que guardaba en su ordenador de las mujeres con las que tenía encuentros íntimos. En suma, una moral que ha pedido al juzgado que no se difundan todas esas fotos que dejan en evidencia cómo era realmente José Luis Ábalos. Guardaba una carpeta por cada una de las mujeres y a sus favoritas las nombraba como top dentro de su disco duro. Pero Ábalos, de cara a la galería, era muy diferente. Soy feminista porque soy socialista. Ahora parece que nadie se acuerda de que el ministro guardaba fotos de mujeres semidesnudas en su ordenador mientras proclamaba a los cuatro vientos lo feminista que era. Y en lugar de abandonar la Cámara Baja, pide al juzgado que no se difundan más las fotos de las mujeres. Es evidente que hay un criterio de moralidad que Ábalos ha traspasado y que le impide tener la condición de representante de todos los españoles. Y en la página de Economía,
16 meses después de recibir los primeros datos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado luz verde a la OPA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sobre el Banco Sabadell. La OPA aprobada no incluye aumentos de precios por parte del BBVA a los accionistas. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, decía que ha llegado su hora, la hora de que hablen los accionistas. Al mismo tiempo, el BBVA limita la operación, el éxito de la operación, a obtener el 30% del capital del Sabadell por efecto de la OPA. Esta OPA va a empezar el 8 de septiembre y se mantendrá hasta el 7 de octubre, momento en el que se dará por concluida. Y en la página internacional esta noticia que vamos a contarles da para reflexionar. La viceprimera ministra de Reino Unido ha presentado su dimisión después de que saltara a la luz que había eludido el pago de algunos impuestos en la compra de un piso en el sur de Inglaterra. Angela Rayner, que era hasta ahora la titular de vivienda del gobierno de Starmer, ha dimitido asimismo como número 2 del Partido Laborista, dejando todos sus cargos políticos. Un informe concluye que violó el código ministerial al no solicitar asesoramiento en materia de impuestos cuando compró ese piso. Bueno, y una veintena de países que han compuesto una coalición de voluntarios se ofrecen para enviar tropas a Ucrania caso de que se llegue a firmar la paz. Así es que nace un nuevo bloque un tanto al estilo de la Guerra Fría llamado Coalición de Voluntarios, una iniciativa que parte de un acuerdo entre franceses e ingleses y que busca dar garantías de seguridad futuras para Ucrania, insisto, una vez se firme la paz. Los aliados han hablado con Trump y acuerdan imponer nuevas sanciones a Rusia si no acepta sentarse a debatir cómo y de qué forma se puede llegar al fin de la guerra de Ucrania. Paso histórico en París. 26 países se comprometen a enviar soldados a Ucrania cuando haya paz. Ha sido uno de los anuncios tras la reunión de la coalición de voluntarios. Macron, en un tono serio, anunciaba que este movimiento pretende disuadir a Rusia de una nueva invasión y no es una escalada contra el Kremlin. Francia, Alemania, Italia y Polonia serían algunos de esos países que ayudarían a Ucrania con infraestructura militar. Pese a que no hay muchos detalles, las primeras informaciones apuntan a 3 ejes. En un primer momento se enviarían más armas y logística. En un segundo paso, tropas europeas por si hay que entrar en combate. Y por último, la supuesta protección del ejército estadounidense. Washington aclarará en los próximos días su participación en esta propuesta para Ucrania. Putin invita a Zelensky a viajar a Moscú, mientras que afirma que las tropas occidentales serán un objetivo legítimo en Ucrania. Y en Francia, uno de los países más favorables al envío de uniformados a territorio ucraniano, la ministra de Sanidad afirma que es parte de la anticipación preparar a los hospitales franceses para acoger a miles de soldados heridos en caso de guerra. Mientras tanto, en Ucrania siguen los combates. Kiev avanza por los óblasts de Kharkov y Donetsk, y Moscú en la región de Sumy. Bueno, llamativo este último movimiento de Donald Trump, que quiere acabar con la denominación de Ministerio de Defensa y sustituirla por Departamento de Guerra. Un hombre que llegó hasta la Guerra Fría, hasta 1949, y que después decidió desterrarse por eliminar esta connotación belicista. Llama la atención esta nueva decisión del Departamento de Trump, que por cierto hoy ha rubricado en un decreto para renombrar el Pentágono, ya que él mismo se presentó a las elecciones anunciando que iba a acabar con la guerra en Oriente Medio y en Ucrania. El movimiento se produce después de que Trump anunciara un ataque a una embarcación que habría eliminado a 11 narcoterroristas. Y les hablamos ahora del famoso terremoto que tuvo lugar el pasado domingo de madrugada en Afganistán. Resulta que el gobierno talibán de ese país prohíbe a los equipos de rescate ayudar a las mujeres después del terrible terremoto, según denuncia The New York Times. Esto se debe a la estricta norma islámica que prohíbe el contacto físico entre hombres y mujeres si no hay una relación de parentesco. En esa se encuentra este país, que no deja de acumular fallecidos por el terremoto, más de 2.200 por ahora, y heridos que ya suman 3.600, aunque todavía hay lugares enterrados donde no han llegado los rescatistas, ni para hombres ni para mujeres. El seísmo, les recordamos que era de una magnitud 6,
y que se produjo en la zona este del país, la que linda con Pakistán. Y ha vuelto a suceder. Manifestantes pro-Palestina han vuelto a sabotear una etapa de la Vuelta Ciclista, esta vez en la mítica subida al Pico Angliru. La interrupción se produjo cuando 3 de los participantes iniciaban la subida, forzando la intervención de la Guardia Civil y obligando a los ciclistas a frenar y a estar más de 20 segundos detenidos. La etapa se reanudó poco después, pero los afectados, claro, perdieron hasta 1 minuto respecto al pelotón. La tensión comenzó horas antes en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal, donde otro grupo de radicales iniciaron una cacerolada y ondearon banderas y carteles con consignas pro-palestinas. Está previsto que la vuelta discurra desde hoy hasta el próximo domingo en Asturias, con la ausencia del Consejo de Gobierno, que por primera vez no quiere tomar parte de esta etapa tan relevante y tan significativa de la Vuelta Ciclista. El socialista Adrián Barbón, que ya se ha posicionado en varias ocasiones en contra de Israel, ha manifestado su rechazo, en concreto a la presencia del equipo de Israel en la competición, y al contrario de lo que acostumbra, se ha ausentado este año de la competición. Y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advertía el pasado lunes de que 2 encapuchados habían agredido el domingo por la noche a 3 menores extranjeros del centro de acogida de Hortaleza en Madrid, como represalia por la violación que sufrió una niña española de 14 años a manos de un marroquí que está ingresado en ese centro. 5 días después de ese anuncio, la policía afirma que no tiene ninguna pista sobre quiénes fueron los autores y desde luego no se ha producido ninguna detención. Bueno, háblame de Córdoba, que me enamora esa ciudad. Así es, porque ya hay fecha para que finalicen esas obras de restauración de la mezquita Catedral de Córdoba después del incendio que sufrió el pasado mes de agosto. Seguro que ustedes lo recuerdan. Será a mediados de 2026, queda ya muy poquito para que este maravilloso monumento luzca como siempre. Lo cierto es que los arquitectos que se encuentran ahora capitaneando esas labores de restauración reconocen que los daños que sufrieron fueron pocos, apenas de unos 80 metros cuadrados. Lo bueno es que además de afectar a una zona muy pequeña, el fuego no se extendió. La suerte además es que 2 de las capillas más valiosas, la de San Nicolás y la del Espíritu Santo, apenas fueron dañadas gracias a las cubiertas de piedra que actuaron como barrera. Ya hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, un feliz fin de semana. Nosotros nos veremos mañana por la noche en Más se perdió en Cuba, y el domingo tenemos una cita importante. Y una cita importante. Así es, será a las 10 de la mañana este domingo. Podrán seguir aquí en directo la canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial. No se lo pierdan, volvemos el lunes.